un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Y este café de hoy, jueves 15 de octubre, lo vamos a compartir con Claudio Rego, exintendente, académico, demócrata cristiano, con Cristian Valenzuela, director de Ideas Republicana del Partido Republicano, Karina Delfino, vicepresidenta del Partido Socialista, y Claudio Alvarado, director del IES, Instituto de Estudios Sociales. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Cecilia. Muy buenos días. Acá estamos bien. Ya, todos Buenos escuchan días. bien, estamos bien conectados, en fin. ¿Sí? Bueno, hay varias noticias para comentar. Vamos a partir con esto de Amnistía, que acusan violaciones a los derechos humanos y piden a la Fiscalía investigar al general Rosas, que concluyen, ¿no es cierto?, la violación generalizada de derechos humanos y las responsabilidades de alto mando de Carabineros por lo ocurrido entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre, ¿no es verdad? Ese es el informe de Amnistía Internacional. Los altos mandos de Carabineros, incluido el general director y el subdirector, tienen que ser investigados y hablan de un uso excesivo de la fuerza. Que no solo hicieron eso, sino que habrían infligido dolores o sufrimientos deliberados a las personas manifestantes con la intención de causar sufrimiento sabiendo que podían usarlo. A esto respondió, por supuesto, Carabineros y niega esta vulneración generalizada. Dijo que critica que la organización dé por comprobadas algunas denuncias graves. Rechazamos en forma tajante que sus funcionarios hayan vulnerado en forma generalizada los derechos humanos. Carabineros de Chile lamenta que el reporte de Amnistía Internacional Chile contenga una serie de imprecisiones y omisiones. A ver, ¿algún comentario al respecto sobre este tema? Claudio Rego. Mira, a ver, me parece que este informe se viene a sumar a otros informes igualmente graves respecto de lo que fue la actuación de las fuerzas policiales chilenas después del estallido social. Y creo que en ese sentido, sin haber leído completamente el informe, tengo que declararlo solamente viendo los reportes de prensa. Me parece que esto simplemente refuerza una idea que hemos venido conversando hace mucho tiempo, sí, respecto a la urgente necesidad no de una modernización de Carabineros, sino de una reforma profunda de Carabineros. Claro. Esto independiente de investigaciones judiciales en curso, que tienen que seguir, por supuesto, su curso legal, pero claramente aquí no se trata de un hecho aislado. Si fuera un hecho aislado, no estaríamos hablando de una reforma profunda de Carabineros, estaríamos simplemente hablando de que se sancione al responsable. Es precisamente lo reiterado de los hechos, la nula capacidad de la alta oficialidad en cuanto a detenerlos, cambiar los protocolos, en fin. Y por último, de tener también, diría yo, medidas que inclusive ahora se han tomado después de mucho tiempo. Por ejemplo, el cambio del uso de perdigones, el cambio efectivo de protocolo. En fin, yo te digo que independiente de los contenidos específicos de este informe, Cecilia, a mi juicio solamente refuerza la idea de que urge en Chile una reforma profunda de Carabineros para recuperar la confianza en su labor. Ahora, esto de la reforma de Carabineros lo venimos conversando, ya lo decía ayer también, hace ya 3 semanas, ustedes también la semana pasada. La relación que podríamos hacer o lo nuevo de todo esto tiene que ver con el clima en esta semana a propósito de lo que va a pasar el 18 de octubre, este domingo, que se teme, ¿no es cierto?, manifestaciones, en fin. De hecho, el intendente Guevara dice que hay un plan especial, y reconoce que va a ser una fecha compleja. Entonces, estos elementos de alguna manera van contribuyendo a esta efervescencia, ¿creen ustedes? Cristian. Sí, bueno, buenos días. Cecilia, yo, a diferencia de Claudio, me leí el informe de manera detallada y profunda, analizando todo lo que salía ahí. Y yo no creo que sea un informe, yo creo que es un panfleto, desde la primera hasta la última página. Porque recoge y describe hechos
no hay mucha novedad en lo que supuestamente se estudia. Parte por la portada tiene a la gente de la primera línea en la Plaza Italia tomada, encapuchados, con el rostro. Entonces uno ve la investigación, que no hay una investigación de verdad, hay una descripción de hecho, hay un sesgo evidente en la dirección de esa investigación. Aquí se habla de infligir daño a propósito, y yo busco en las 100 páginas del informe y no encuentro nada que justifique esa afirmación. Se dice que Carabineros hizo esto y que el gobierno hizo esto y que todos sabían para poder reducir la manifestación y por lo tanto había una cuota aceptable de daño. Una afirmación gravísima que decía que la gente en el fondo, que Carabineros actuaba y que estaba dispuesta a tener una cuota de dañados para poder reprimir las manifestaciones. Y yo busco en el informe y no encuentro la justificación a eso. Entonces yo entiendo que hay distintas organizaciones, hay distintos informes, hay distintas formas de estudiar las cosas, pero cuando uno no pasa un nivel mínimo, un estándar mínimo de investigación que justifique las decisiones. Yo comparé este informe con el de Venezuela, el que hizo la ONU y que hizo Francisco Cox, creo que participó por parte de Chile. Un informe de 500 páginas, con 4.000 referencias. Este informe tiene 100 páginas, bastante espaciados los textos y con hartas gráficas, y no hay una investigación profunda de los hechos. Esto no quiere decir, para que no empecemos con un debate innecesario, de que aquí haya justificación a la violación de los derechos humanos que hubo. Efectivamente, hay casos muy graves, y algunos de esos son reconocidos, no investigados, reconocidos con informaciones de prensa que ya están en investigación por parte del Ministerio Público, y esos hay que condenarlos con toda la fuerza. Pero venir a decir nuevamente que el gobierno y Carabineros estaban unidos para infligirle dolor a la población chilena en una legítima manifestación y obviar todo lo que pasó durante los últimos 12 meses, creo que es absurdo y es inaceptable. Karina. Sí, bueno, no puedo estar más en desacuerdo con lo que dice Cristian Valenzuela. Yo creo que acá este informe, como lo decía Claudio Rego, viene como a retratar lo que han dicho otros informes internacionales del uso desproporcionado de la fuerza policial hacia los manifestantes y también de las violaciones a los derechos humanos de manera generalizada que ha habido en nuestro país. Este informe dice que no solamente durante el estallido, sino que incluso en marzo de este año que hubo violaciones a los derechos humanos, y probablemente si lo investigaran hasta ahora también eso hubiese ocurrido. Lo que me parece grave es que señala que aun cuando muchas de las personas habían cometido actos de violaciones a los derechos humanos por parte de Carabineros, seguían estando presentes en su institución. Entonces finalmente eso da como un manto de impunidad o un poco compromiso por parte de Carabineros hacia los derechos humanos, que finalmente hacía que hubiera como este descontrol por parte de su actuar. Y en este sentido yo creo que el informe viene a revelar una vez más la urgencia en el cambio en la reforma Carabineros, pero también pone el acento, que es algo que yo decía el jueves pasado, respecto a la responsabilidad del alto mando, porque yo creo que acá siempre ponemos como el foco en el carabinero que empujó al joven que cayó en el río Mapocho, el carabinero que disparó a Fabiola Campillay con la lacrimógena, o el carabinero que disparó a Gustavo Gatica, y en este caso yo creo que es importante poner el centro en el alto mando. Y para finalizar, yo creo que también es un hecho grave que Carabineros saque una declaración de esta índole, porque se supone que es una institución no deliberante, que están a cargo del Poder Civil, y en este caso yo creo que es importante que se entienda de esa manera, porque si no, viene a reflejar y a seguir como considerándose que existe una falta de control por parte del Poder Civil hacia Carabineros, que finalmente hace que cometan estos actos de violación a los derechos humanos. Claudio Alvarado. ¿Claudio? No lo tenemos. ¿No me escuchan? Ahí Yo sí, lo escucho perfecto. Ahí, Claudio, sí. ahora sí te escuchamos, buenísimo. Dale. Sí, nuevamente buenos días a todos. Y 3 puntos. Tengo, sin prejuicios de diferencias puntuales, un acuerdo con cada uno de los compañeros de panel. Porque
Y me parece que si entráramos en cada punto separado podríamos llegar efectivamente a cierta visión de conjunto. Con Claudio Rego, desde luego concuerdo y me imagino que todos en mayor o menor medida también lo estaremos, en que hay una crisis profunda de Carabineros, que eso no es novedad. Sí, no es novedad. Y de hecho hay un acuerdo transversal hace bastante tiempo en orden a no solo que la reforma que se introduzca tiene que ser profunda, sino algunos aspectos puntuales de esa reforma. Una pregunta en la cual después podríamos reparar es por qué, por ejemplo, pese a que las conclusiones de la comisión que levantó en su minuto Felipe Arboe y la comisión que condujo en su minuto Gonzalo Blumel eran muy similares, ¿por qué pese a eso no se ha logrado avanzar? Ahí hay una pregunta por el bloqueo del sistema político que es relevante, pero el hecho es que esa crisis está, que es profunda y que requiere modificaciones como las que se han planteado. Sí. Entonces en eso coincido con Claudio. Coincido con Cristiano en segundo lugar, en que me parece pertinente y no implica justificar en ningún caso ninguno de los problemas o francos crímenes que se han cometido, en que hay que distinguir en los distintos informes, en los llamados informes internacionales que se han dado a conocer desde el estallido social, desde el 18 de octubre, digamos, a la fecha, porque son distintos. No solo son distintos en extensión, son distintos en rigor, en el marco de análisis que asumen para enfrentarlo. Hubo en su minuto otro informe de amnistía que fue muy criticado porque era eso sí que muy breve y más bien parecía un comunicado de prensa que otra cosa. Hay informes como el que en su minuto condujo en cambio la alta comisionada de los Derechos Humanos, expresidenta Michelle Bachelet, que eran muy rigurosos, que hacía las distinciones del caso, que tenía críticas muy profundas al actuar de Carabineros y al mismo tiempo descartaba la sistematicidad explicando por qué no la había. Entonces, me parece a mí que la distinción respecto a los distintos informes es pertinente. ¿Y saben por qué es importante? Porque muchas veces estos organismos internacionales aparecen como, digámoslo así, más allá del bien y el mal. Y la verdad es que son compuestos por personas con preferencias políticas y por tanto hay que exigirle un estándar también que nos permita hablar de informes realmente, digamos, más o menos imparciales y no que recojan agendas propias de la discusión partidista nacional. Entonces yo creo que la distinción sí es pertinente. Y coincido por último con Karina, y creo que es un tema muy importante y muy olvidado, en que estos problemas, no solo en Carabineros, pero también en este caso, suelen muchas veces abordarse o cortarse por el eslabón más débil. Y no sé, pero los que hayan leído el reportaje en The Clinic respecto al suicidio de un carabinero después de la crisis de octubre, la verdad es que es bien escalofriante. Y es bien escalofriante porque muestra cómo en muchas de las personas que están en el rango más bajo de Carabineros se dan y se sufren los mismos problemas que estamos criticando a nivel social y que de hecho justificarían la explosión del malestar. Entonces yo creo que es muy importante, aunque yo sé que Karina lo dice más bien con el énfasis en la responsabilidad en alto mando, y ahí podremos discrepar qué tanto existe esa responsabilidad o cómo abordarla. Me parece que es muy importante poner sobre la mesa que el personal de Carabinero en su eslabón más bajo sufre una serie de dificultades que son realmente dramáticas y que muchas veces se olvidan. Ahí también hay algunas víctimas de lo que está pasando. Bueno, ese es un tema y recordemos que estamos en el contexto de la posible acusación constitucional contra el ministro del Interior. Algunos ya se han manifestado, algunos parlamentarios, por ejemplo, el diputado Flores, que sí va a votar a favor, desde ya lo ha dicho. Y también el diputado Matías Walker están ahí digamos, estudiando el asunto, pero todo esto está pasando en un contexto a tan poquitos días faltan 2-3 días para el 18. ¿Ustedes temen que cómo lo ven a esta jornada del 18? A ver, me gustaría señalar sí, algo. Claudio Rego. Que es sí, muy importante tomarle el peso a lo que vamos a vivir no este domingo, sino el domingo subsiguiente. Claro. Es decir, estamos a una semana de un plebiscito inédito en la historia de Chile, y digo en la historia de Chile porque no es de los últimos 30 años solamente. Nunca en nuestro país la ciudadanía ha podido participar directamente en la generación de un nuevo texto constitucional. En consecuencia, cualquier conmemoración, cualquier acción de protesta ciudadana debe hacerse en un contexto de absoluta rechazo a la violencia, claro, de absoluto compromiso, en este caso, con el Estado de Derecho. ¿Saben por qué? Porque de lo contrario, quienes en el sector más extremo de la derecha plantean que esta es una constitución o un plebiscito que surge desde la violencia, que es un chantaje, simplemente es llevarle argumentos a ese sector.
Yo creo que la inmensa mayoría de los chilenos, y espero que quede demostrado el 25 de octubre, cree en una solución política a los problemas de Chile, una solución que implique respeto por el resto de los chilenos, el respeto por el Estado de Derecho, y en consecuencia hay que tener mucho cuidado, que yo llamo a la gente a mucha responsabilidad en este momento. Sabemos que hay grupos absolutamente extrasistema, lo vimos los rayados también el fin de semana pasado, de gente que abiertamente o está por el rechazo o cree que esto es un tongo, así que gente que no cree que la solución política es una solución a los problemas del país. Entonces no le hagamos el juego a esos sectores. Me parece legítimo, por supuesto, que la gente recuerde una fecha importante como esta, pero insisto, si no rechazamos la violencia, si no cuidamos el proceso que estamos empezando, espero a partir del próximo domingo, creo que estamos siendo profundamente irresponsables. Y en eso yo espero que nadie tenga ambigüedad. Y lamento mucho las declaraciones de Guillermo Tellier de hace una semana, porque siento que, sobre pretexto de defender algo que todos defendemos, como es el derecho a la libre manifestación pacífica, él se exime de condenar algo que es inaceptable. O sea, no podemos naturalizar que la gente, para manifestarse, destruya la ciudad. Eso yo al menos no lo acepto y no voy a someterme a ese doble estándar porque me parece que es un error profundo. Respecto a la acusación constitucional contra el ministro del Interior, ¿qué les parece a ustedes? Como, por ejemplo, el diputado Walker esta mañana en el diario de Cooperativa, respecto al ministro, dijo: no ha sido capaz de invocar las mismas leyes que este gobierno ha promovido contra sus partidarios que esa es, recordemos, una de las razones por las cuales posiblemente va a ser acusado. ¿Cómo ven ustedes esto que está pasando o que puede pasar con el ministro del Interior? Karina. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con la acusación constitucional contra el ministro del Interior. Yo creo que acá son tres como argumentos los que se dan para acusarlo constitucionalmente. Principalmente yo creo que el ministro del Interior no ha actuado con la misma manera en distintas manifestaciones y obviamente que ahí hay un sesgo importante y no ha podido asegurar lo que es su rol, que es la seguridad pública. ¿Y tú crees que la oposición va a estar unida en esto o puede llegar a pasar lo que pasó con el exministro Mañalich? Más que lo esperes, ¿qué crees tú? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, esta acusación constitucional surge de un grupo de la democracia cristiana. Sí. Fue la misma democracia cristiana, no todos, pero que votaron en contra de la acusación constitucional de Mañalich. Se abstuvieron, sí, perdón. Y también un compañero socialista, y también un compañero socialista, radical, pero la agra. Y también una compañera PPD. Sí. Bueno, en su más, o sea, hay más. Así es verdad, pero también hay, bueno, fueron más los parlamentarios demócratas cristianos en este caso. Pero bueno, independiente de eso, mi intención no es... Solo uno a favor, Claudio, y los otros se abstuvieron. Ya. Sí. En este caso, como surge desde la democracia cristiana y hemos visto que hay diputados demócratas cristianos que también han hecho su punto respecto a votar a favor de esta acusación constitucional, yo espero que la podamos ganar tanto en la Cámara como en el Senado. Y bueno, yo creo que existen obviamente que las justificaciones para ello. Y respecto a esto, yo quería decir algo que creo que lo dijo Claudio, pero de discrepar respecto al tema de la violencia y respecto al tema del 18 de octubre, porque también hemos visto otras manifestaciones que son muy violentas, como el uso de signos nazis en manifestaciones que son, bueno, ligadas al rechazo, y que Carabineros no actúa con la misma forma que actúan con manifestaciones que son en la Plaza Dignidad o manifestaciones que son del apruebo, y esto tampoco ha sido rechazado de la misma manera por parte del Ministerio del Interior. ¿Ustedes creen que Carabineros debería actuar al ver carteles con la simbología nazi? Yo creo que no se debiera permitir. Yo creo que eso es violento. Entonces, cuando hablamos de violencia, hablemos de violencia en todos los aspectos, no solamente lo que se refiere a lo que pasa en la Plaza Dignidad. Cristian, ¿qué crees tú sobre esto?
Sí, varios puntos para sobre esto en referirme particular te sobre esto en particular, sí. o sea, yo nazi no soy y lo condeno sé, absolutamente. No, que hay gente que escucha esta radio y que lo cree, entonces, para aclararlo de entrada. Segundo, yo en particular soy defensor de la libertad de expresión, entonces si la persona no está haciendo daño, que haga el ridículo sola. No creo que alguien tenga que llevarse preso a alguien por tener un cartel. Me parece ridículo lo que estaban exponiendo. No son representantes de rechazo tampoco, entiendo que algo marginal. Yo en particular no he ido a ninguna marcha, entonces no puedo decir cuánta gente era o no, pero a mí al menos me causa tristeza y pena por las personas que defienden ese tipo de ideología. Las condeno absolutamente, pero yo no creo que hay que usar la policía para reprimir los malos pensamientos que tengan las personas. Karina, creo yo, no sé, si ustedes quieren un estado policial de ese tipo, al menos creo que es propio de otras sociedades muy cercanas al nazismo, al fascismo, al comunismo. Karina, volviendo, Karina, cierra la idea que estabas, que yo hice el punto. Ya. Yo creo que a propósito también del 18 de octubre, es cuando, y aquí hago un emplazamiento derechamente a la derecha, de hablar de, cuando hablemos de violencia, hablemos de todas las violencias, porque acá no es solamente la violencia que ocurre en la Plaza Dignidad o la violencia que hay como de desórdenes públicos, etcétera, sino que también la violencia que ha significado durante esta pandemia quedar sin empleo, no acceder a una salud pública de calidad para todo y todas, quienes que se ha comprobado, quienes tienen menos recursos le han afectado peor la pandemia, los que lo han suspendido sus relaciones laborales, etcétera. Entonces, finalmente me pasa que siempre cuando se habla de violencia, sobre todo por parte de la derecha, nos llevan a un ámbito de quién condena, quién no condena la violencia, que quién dice esto, quién dice lo otro, pero no hablar de esta violencia estructural que finalmente nos lleva a tener un estallido de esta envergadura en Chile. Y lo dice, Cristian, pero es violento tener, obviamente, que un cartel nazi en una manifestación o en la calle. Yo creo que eso también tiene que ser condenado, y yo no lo veo de la misma manera que lo hace la derecha como lo actúa con nosotros. Bueno, sí, solo para dejar claro, hay una condena total. Distinto es que tú uses la policía para reprimir el pensamiento, que yo no estoy de acuerdo. Cecilia, lo que pasa, sobre Cristian, los puntos, espérame, ¿sabes lo que pasa, Cristian? Que hay muchas manifestaciones. Para elaborar alguna idea, porque si no es súper difícil. Sí, espérame, cierra Karina y nos vamos a ir a comerciales, Cristian. Hay muchas manifestaciones que son pacíficas, y que finalmente la policía termina reprimiendo y en algunos casos atentando contra la vida de algunos manifestantes. Bueno, entonces, ese argumento que dice Cristian no vale en este caso. Vamos a comerciales y a la vuelta seguimos con Claudio Orrego, Cristian Valenzuela, Karina Delfino y Claudio Alvarado. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos entonces con Claudio Alvarado, Karina Delfino, Cristian Valenzuela y Claudio Orrego. Estábamos hablando sobre estas expresiones, ¿no es cierto?, con las pancartas nazis en la marcha del rechazo, y si lo consideraban violencia o no. Algunas personas me dicen, bueno, entonces también podría haber uso de símbolos, no sé, de pedófilos o cualquier otro hecho como tan rechazable como eso, que eso sí es violencia, entonces se deberían permitir. Son algunas de las opiniones también que llegan, ¿no? Cristian, tú querías decir algo antes de... Volver a ciertos puntos que planteó Karina. Aquí hay un nivel de violencia real. Piedras, molotovs, ataques permanentes a carabineros. Si uno observa lo que ha pasado las últimas 2 semanas, todos los días, no hay espacio para la manifestación pacífica a la que ella alude. Yo he seguido con mucha atención lo que está pasando, especialmente en la Plaza Italia, lo que pasó anoche en Puente Alto. Desde el minuto 1 hay ataque a carabineros. Entonces, venir a confundir que en esta marcha sí se reprime y en esta no, yo le invito a que vaya a la calle y vea lo que está pasando, porque esa es la realidad. Yo entiendo que ella fue al puente el viernes en la mañana a conmemorar una semana del incidente de Pío IX, pero no estuvo ahí a partir de las 5 de la tarde, cuando solo había violencia y solo hay ataque carabinero. Entonces, de Plaza de la Dignidad no tiene nada, es una plaza indigna donde se ha manchado con violencia las razones y confundido las razones detrás de esto. No, a diferencia de lo que dice Claudio, este domingo no celebramos nada, no conmemoramos nada. El 18 de octubre del año pasado fue un día profundamente violento. No se quemaron algunas estaciones de metro, como dice el informe de Amnistía Internacional. Se quemaron cientos de estaciones de metro. Murieron personas en saqueo, ¿cientos? En incidentes. ¿Cuánto? ¿Cientos de estaciones de metro?
son 126 las que fueron vandalizadas. 126 de 170. Ya, que no te había entendido bien. Voy a buscar. Entonces creo que es importante hacer esa reflexión respecto a lo que pasó ese día. Claudio, cuando era intendente, afirmaba que Carabineros lo hacía excelente en materia de orden público. Esa es una cuña real, no es inventada. Entonces, yo no creo que en 4 años hayan cambiado los protocolos para convertir a Carabineros en violadores de derechos humanos. Yo creo que esta policía no es la misma del 18 de marzo del 2018 cuando asumió, porque había un profundo caso de corrupción y montajes como el caso Huracán y otros casos donde no se tomaron medidas, y ahí se tomaron medidas. No es la misma el 18 de octubre, porque también la inmensidad de esta violencia que se dio, los incidentes diarios, los carabineros lesionados, los conflictos en las calles nos llevaron a hacer cambios reales. Entonces, decir que el ministro Pérez en 2 meses al mando es responsable de todo esto y cargarle la mochila histórica a él, yo creo que es un error. Entonces, veamos las cosas en perspectiva, analicemos la inmensidad de los desafíos que tenemos y, por supuesto, me sumo, espero que este domingo no haya violencia de ningún tipo y que no seamos y que no echemos a perder lo que ya es evidente, que va a haber una elección en 2 semanas más, y que no sea el signo marcado con lo que pasó hace un año atrás. Sí, Cecilia, déjame, sí. Ya que fui aludido, déjame hacer una referencia. Claudio Rego. Me parece que tu cita es bastante incompleta, o por lo menos parcial. A Cristian a mí me correspondió durante 4 años ser intendente de Santiago, y me tocaron temas obviamente de orden público complejo, marcha, el tema de los camioneros, etcétera. Nunca tuvimos un caso como los que tuvimos a partir del 18 de octubre. Si lo hubiera habido, yo hubiera sido el primero en exigir inmediatamente no solo una investigación si fuera un caso particular, sino una revisión de los protocolos. Es más, en la mesa de movilización social que me correspondió presidir y crear en la Intendencia, donde invitábamos nosotros a carabineros, fuerzas especiales, a los manifestantes y al Instituto de Derechos Humanos, discutíamos los protocolos. Ahora, lo que sí podría haber agregado, Cristian, es que desde que yo era intendente he reclamado que en nuestro país no tenemos inteligencia policial. Esto pasó con los primeros overoles blancos en los liceos públicos de Santiago, donde me parecía absolutamente impresentable que grupos de 15, de 20 jóvenes se metieran a los liceos, tiraran bombas Molotov y nunca fueron identificados. Entonces, aquí tenemos un problema de inteligencia policial que se mantiene hasta el día de hoy. Ahora, yéndonos al tema más general del de la violencia, yo creo que uno no tiene por qué establecer, ¿cómo decirlo?, distinciones demasiado sutiles. A mí no me parece que sea legítimo que alguien, sobre pretexto de defender o protestar por cualquier idea, destruya la ciudad. Eso nunca me ha parecido ni me va a parecer legítimo. ¿Significa eso que uno desconozca que hay injusticias y violencias estructurales? No, para nada. Por eso que uno lucha por una nueva constitución, por eso uno lucha por una reforma de la ciudad, porque cree que la injusticia es fuente de la violencia. Uno puede simultáneamente afirmar eso y rechazar manifestaciones de violencia. Ahora, que exista violencia tampoco es justificación que Carabineros haga cualquier cosa con quienes están haciendo sus actos de violencia, y en consecuencia los máximos estándares de respeto a los derechos humanos son y debieran siempre ser compatibles con una represión proporcional a la gravedad de los hechos que estamos viendo. Entonces, insisto, siempre tengo la sensación de que nos piden o condenar la violencia o condenar la violación a derechos humanos. Ambas tienen que ir de la mano, y una democracia no puede prosperar si no somos capaces de afirmar ambas cosas con mucho rigor. Y por último, simplemente una reflexión respecto al tema del pensamiento. Yo me recuerdo cuando en la Constitución del 80 Pinochet había establecido que habían pensamientos totalitarios que debían ser excluidos. Yo nunca estuve de acuerdo que a alguien se le excluyera por su pensamiento, por contrario que fuera inclusive a la democracia. El que propugna una dictadura del proletariado o una dictadura de derecha, claramente no es una idea democrática. Sin embargo, lo que yo creo que uno tiene que sancionar en una democracia son acciones antidemocráticas, no solamente el pensamiento. Y eso vale para la extrema derecha, pero también para la extrema izquierda. Y en eso creo que tenemos que tener la misma vara. ¿Tú te refieres al caso de las pancartas con el símbolo nazi, por ejemplo? Sí.
Sí, o sea, yo no puedo, mira, no hay nada que me repugne más que el nazismo o cualquier tipo de dictadura. Sin embargo, no estoy disponible para llevar a la cárcel a alguien por sostener una pancarta. No me parece. Oye, sea de Fidel Castro, sea de Adolfo Hitler o sea del que fuere, no me parece. Ahora, ¿Cecilia? Yo he leído en redes sociales personas, por ejemplo, judías, ¿no? Como Lili Pérez también, por poner un ejemplo, que lamentaba esto y lo encontraba intolerable y que no se debería aceptar. Claudio Alvarado. Sí, lo que pasa es que, digamos, aquí en este panel me parece que estamos todos de acuerdo en que efectivamente hay pocas ideologías más nocivas, más atroces también en sus consecuencias, como fueron los regímenes totalitarios y en particular el régimen nazi, pero el problema es que el derecho y las herramientas del Estado son limitadas. Entonces, del momento en que uno quiere utilizar la coacción del Estado, es muy complejo aceptar el principio de que vamos a aceptarla simplemente por expresión del pensamiento. Y yo no estoy de acuerdo con lo que decían Claudio y Cristian, digamos. A uno le puede repugnar mucho una idea, pero al mismo tiempo de pensar cómo combatimos esa idea, también hay que pensar con qué herramientas contamos y cuáles son sus limitaciones. Entonces yo diría, si nos vamos a tomar en serio el tipo de expresión de pluralismo que permite la democracia, y es que se castigan conductas y no pensamiento, castigar a alguien o pensar que podría intervenir la fuerza pública simplemente por la expresión de un símbolo es complicado, y una vez que aceptamos ese principio, después la pendiente puede ser muy compleja, ¿cierto? Porque yo estoy seguro que si alguien dice es que no puede ser posible que alguien porte un símbolo nazi con ideología que insisto, a mí me parece repugnante, va a salir alguien que va a decir, oye, pero resulta que hubo otro tipo de regímenes totalitarios, no solamente nazi, también hubo regímenes totalitarios de carácter comunista, socialismos reales, ¿qué va a pasar con eso? Al día siguiente Daniel Jadwe se da preso, bajo esa lógica. Entonces, ¿Por qué él es marxista? ¿Por qué él es marxista? Cristian? Porque es un declarado marxista, no del 2010, del 2000, del 90, lo dijo el año pasado. El Partido Comunista en su estatuto actual defiende el marxismo. ¿Sí? El marxismo defiende a Stalin, defiende a Lenin, defiende a Norcorea. A mí me parece Entonces, que en esa realidad, en ese contexto... Ya. Para terminar, Claudia, a mí me parece que lo que hay que hacer es justamente evitar esa pendiente, la idea equivocada que combatirlas con argumentos, y el Estado tiene que castigar penalmente conductas y sanciones. Eso es una cosa. Y lo otro que quería agregar muy breve es que me parece que muchos de los temas que estamos conversando remontan a la manera adecuada, prudente, de pensar lo que fue la crisis de octubre. Y yo creo que se equivocan los que miran en la crisis de octubre pura violencia, como si esto hubiera sido solo el 18 de octubre, porque la verdad es que tuvimos mucho más que eso, y eso es indudable, y eso fue lo que puso en jaque al sistema político, no solo las manifestaciones de violencia, saqueo y vandalismo, pero al mismo tiempo también es indudable que tuvimos justamente manifestaciones, expresiones inaceptables de violencia, saqueo y vandalismo que nadie debería tolerar, y en ese sentido yo me cuelgo, no sé si fue Claudio o Cristian el que dijo que no hay nada que celebrar el 18 de octubre. Lo dijo Cristian. Otra cosa es que pensemos la crisis de octubre en su globalidad y que no se redujo a la brutal quema del metro, y efectivamente hubo una explosión de un malestar inorgánico pero muy palpable, y estuvo la marcha más grande de Chile el 25 de octubre, que no se puede negar que existió, pero el 18 de octubre lo que presenciamos fue un ataque brutal y que nadie debería conectar o validar si es que se toma en serio las reglas mínimas de la convivencia pacífica, digamos. Otra cosa son los efectos posteriores no deseados y lo que siguió después, pero la verdad es que el 18 de octubre en la noche fue yo diría un día trágico que nadie debería celebrar. Quería comentarles, bueno, que el gobierno o carabineros ya ha establecido, ¿no es cierto?, ciertas precauciones. Cerca de 40.000 carabineros se van a desplegar en el país. El país tiene una estrategia para en esta jornada del próximo domingo. Y la región metropolitana, ya lo dijo ayer el intendente Guevara también, ¿no? Va a haber un mayor despliegue, por ejemplo, también se dijo que va a haber escudos de mayor tamaño para los carabineros y cerca de 40.000. También el subsecretario del Interior dijo el otro día que sino que más bien y que también ha habido un aprendizaje de nuevos métodos y tácticas que ha sido permanente, así que bueno, así se está preparando y por supuesto nadie quiere que ocurra ningún tipo de violencia. Respecto, sí, ¿quién? ¿Cecilia? Sí, Karina. Karina, después yo quiero decir algo, Cecilia. Sí.
Sí, quiero decir primero que, mira, yo siempre he sido, obviamente, que parte de las manifestaciones pacíficas. Cristian hizo una referencia hacia que si yo había ido o no había ido a la Plaza de Dignidad, etcétera. Yo, provengo de un movimiento estudiantil gigante que fue en el año 2006. Uh-huh. Nosotros en el año 2006 tuvimos, esto ya pasó hace como 14 años, tuvimos al principio muchas manifestaciones violentas que estaban dentro de nuestra manifestación, que era pacífica. Y los medios de comunicación siempre como que consideraban solamente la violencia y no el malestar que había detrás de ese movimiento estudiantil. Y en esa época, nosotros éramos bien jóvenes, teníamos menos de 18 años, la mayoría éramos estudiantes secundarios, todos en realidad, tomamos la decisión de tomarnos los colegios. Y que no hiciéramos ningún destrozo en ningún colegio y que que tratáramos como de hacer cosas culturales, etcétera, porque queríamos relevar como la demanda estudiantil por sobre la violencia que mostraban los medios. Y eso yo lo digo porque fue el año 2006, entonces en realidad vengo como de una tradición de poder promover como acciones pacíficas dentro de mi vida, digamos. Y cuando yo digo que la Carabineros no actúa de la misma manera, porque han habido varias manifestaciones pacíficas que Carabineros reprime de la misma manera. Esto pasó con los TENS hace poco, pasó con las parvularias entre medio del estallido, pasó con Fabiola Campillay, que iba a su trabajo, alguien podría decir que estaba manifestándose violentamente, pasó con Gustavo Gatica, que no estaba haciendo nada. Entonces, en el fondo, echar Karina, todo, que Gustavo eran Gatica estaba acciones. Tirando piedras. Hay videos que muestran eso. Eso no está comprobado. Y eso, sí, ya vamos a hablar de eso. Es que Cecilia, es súper importante porque yo no estoy diciendo que Gustavo Gatica merecía lo que le pasó. Es dramático, es gravísimo, es condenable y hay una investigación y ojalá que quienes abusaron del poder y lo dañaron sean sancionados, pero no hay que confundir eso con argumentar de que Gustavo Gatica no estaba haciendo nada, estaba tirando piedras. Hay videos que lo muestran. Cuando tú lo pones en ese ámbito es como si lo estuvieras justificando, Cristian. No, porque tú dices que no hizo nada y eso no es verdad. Esa es la única diferencia. Yo no empato. Y segundo, cuando Cristian habla como de esta violencia real, yo le hago un llamado a que también hable sobre las otras violencias, que fueron las que ocasionaron este estallido de octubre del año pasado, que es la desigualdad estructural que hay en nuestro país, todo lo que hemos visto en la pandemia, lo que decía hace poco. Y por último, quiero también, a propósito de este 18 de octubre, hacer un llamado, no sé si alguien me escuchará, pero bueno, a la inteligencia por parte de Carabineros. Recordemos que la estrategia de copamiento que fue incentivada por Guevara no tuvo ningún resultado durante noviembre del año pasado, todo lo contrario, ocurrió el atropello de Óscar Cáceres. Entonces yo creo que Carabineros tiene que tener un sistema de inteligencia que permita desactivar a aquellos grupos que son más violentistas y no arrasar con la mayoría de los manifestantes que se manifiestan, porque finalmente lo que ocurre es que se llama más violencia, no se llama a que en realidad se pueda asegurar el orden y la seguridad. ¿Cecilia? Perdón, solamente para cerrar la idea, pero la inteligencia de Carabineros no solamente en el ámbito de las manifestaciones, sino que también en ámbitos que las poblaciones sobre todo viven, que es el narcotráfico. Y acá, en ese caso, Carabineros tampoco actúa con inteligencia y lo que dice todo el mundo es claro, todo el mundo sabe quién hace estos actos que son terribles, ilícitos, pero que finalmente, como Carabineros no actúa con inteligencia, siguen operando en las poblaciones. Sí, Claudio Rego. Solo me cuelgo lo último que dice la Karina. Un buen ejemplo de eso es lo que ha pasado en Peñalolén con la subcomisaría de Carabineros de la Hormiga. Ahí pero ya detuvieron a 10 personas por estos precisamente quería ataques. hacerte eso, que ojalá que esa fuera la práctica. O sea, ahí claramente hay grupos, particularmente de narcotraficantes y gente que aprovecha la efervescencia social para ir a atacar a Carabineros porque no quieren que haya una comisaría en la Hormiga. Porque eso les dificulta su negocio. Ahora, respecto del tema del 18 de octubre, por supuesto que no se trata de celebrar el estallido en el sentido de todas las manifestaciones de violencia, las pérdidas de vida, la destrucción de cosas de la ciudad. Pero no olvidemos, ya estamos a pocos días, o sea, el día jueves 15, el sábado 17, se cumple un año desde que el presidente Piñera, en declaraciones, no recuerdo a qué medio, señaló que Chile era un oasis, que era un oasis en el contexto de América Latina y casi como diciendo, mira, somos un país modelo, ejemplo, el mejor en todo. Y eso
además de las declaraciones de los ministros que llamaban a levantarse temprano, a regalar flores, a hacer bingo y demás, todas manifestaciones de una élite absolutamente desarraigada y desconectada con los problemas que sufre la gente común y corriente, fueron también un gatillante. Imagínate, Cecilia, hace pocos días el fiscal Guerra dijo que al año del estallido el gobierno no les ha entregado ningún antecedente de estos grupos organizados que habrían maquineado este estallido. Este fue un estallido. Ahora, hubo gente extrasistema o antisistema que se aprovechó, sin duda alguna, pero fue un estallido. Entonces, no tomarle el peso, y por eso yo hablo de conmemorar más que de celebrar, aquí había un malestar profundo en nuestra sociedad. Sí. Y que ha posibilitado que hoy día discutamos inclusive las reglas fundamentales y las instituciones fundamentales, me parece que de verdad es querer tapar el sol con un dedo. La idea de la guerra contra el enemigo poderoso, la verdad es que no se sostiene. Lo que se sostiene, sí creo yo, es, si tuviéramos que ocupar la palabra guerra, sería contra la desigualdad de nuestro país. Y en eso creo que debemos mirar lo que ha pasado, no desde las cosas que no nos gustan, que por supuesto todos rechazamos, sino desde aquello que era más profundo y que el exitismo de una élite que no era capaz de saber que en Chile había pobreza y hacinamiento y demás, estaba escondiendo. A eso me refería yo. Ok. Cristian, sí. No, sobre el punto, hoy día también se cumplen 5 años desde que la presidenta Michelle Bachelet anunció el inicio del proceso constituyente. Así es. Que lideró en su gobierno. 5 años. Al cual ustedes rechazaron y se marginaron. Sí, después de esa fecha hubo una elección donde 2 modelos de sociedad estuvieron en juego. Uno, el del presidente Piñera, que no proponía una nueva constitución, y otro, el de Alejandro Guiller, al cual asumo que Claudio Rego apoyó y Karina también, donde él decía que iba a cambiar la constitución. Y ese modelo de sociedad perdió. Entonces decir que toda la sociedad chilena, que el malestar, que todo está, y que esto estalló porque no supimos resolverlo, hubo una elección, estuvo sometida a plebiscito también, a través de los mecanismos electorales, y la mayoría de los chilenos que votaron en esa elección decidieron qué será el camino. Las causas, las consecuencias, lo que explica los factores de lo que ocurrió hace un año atrás y lo que venía ocurriendo en estos últimos 12 meses, es algo que le queda a los historiadores, a los analistas, seguir indagando y construyendo. Pero venir a decir que la única razón era porque el presidente Piñera y los ministros declararon esto, otro. Aquí también hay oposición política, también hay la incapacidad de la oposición de canalizar las demandas de la ciudadanía, no solo del gobierno. Entonces venir a culpar al gobierno de todos los males, a la élite de derecha que provocó esto y la insensibilidad, creo que es colgarse de un movimiento que les queda bastante ancho. Y por último, respecto a lo que dice el fiscal Guerra, me parece muy interesante la reflexión del fiscal Guerra, pero el que investiga no es el gobierno, son las fiscalías, son el Ministerio Público. Y para ciertas cosas el Ministerio Público se demora 2 segundos, como el caso del Puente Pío IX, en meter preso a un carabinero, y se demora meses en averiguar qué pasó en Chile, la cantidad inmensa de delitos que se cometen, o lo que pasa en la Araucanía, donde mueren personas inocentes, ejecutadas, y nadie sabe nada. Pero Cristian, el fiscal Guerra dijo que no le habían entregado los antecedentes. Pero si el gobierno no es el órgano investigador. No, pero si el gobierno dijo que tenía el ministro de Defensa. Eso le corresponde al Ministerio Público y a Carabineros. De a uno, por favor. Cristian, el presidente de la República y el ministro de Defensa dijeron reiteradas veces que tenían antecedentes que iban a ser sorpresivos respecto de quiénes eran los verdaderos autores intelectuales y materiales de derecho. Y resulta que al final, cada vez que la Fiscalía y los órganos investigativos han recibido antecedentes, han sido de casos particulares. Pero Claudio, entonces, que llame al presidente, el gobierno lo ha hecho pésimo. Claudio, que lo cita a declarar al presidente y al ministro de Defensa, no tengo ningún problema. Si ellos creen que hay antecedentes, que lo digan. Pero que esa sea la excusa para no avanzar en 12 meses, es un problema del fiscal, no del gobierno. El gobierno ¿Cecilia? No es el encargado de hacer las investigaciones judiciales. Vamos a ir a comerciales. A propósito del fiscal Guerra, él dijo que el informe Big Data, ¿verdad?, tras el estallido social fue puro humo. Esas fueron sus palabras, y que no tiene antecedentes de participación extranjera en los hechos. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta tiene la palabra ya Claudio Alvarado. En este primer café, el último bloque a la vuelta. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Último bloque de nuestro primer café de hoy con Claudio Rego, Cristian Valenzuela, Karina Delfino y Claudio Alvarado. Claudio, tú querías decir algo antes de irnos a comercial y a ver si después comentamos lo que nos acaba de contar Valentina Godoy, esto que ha anunciado la Unidad Constituyente. Claudio. Sí, pensando siempre en cómo aproximarse a la crisis de octubre un año después, a mí me parece que una cuestión importante y que puede ayudar, si es que no a tender puente, al menos a entender mejor las distintas aproximaciones, es poner las cosas en su justa proporción y afirmarlas de una manera acotada o no tan grandilocuente. Ejemplo concreto, justo antes de comerciales, Claudio y Cristian discutían sobre qué importancia debiéramos darle a las frases desafortunadas y a los errores que cometió el gobierno previo al 18 de octubre del año pasado. Y me parece que si uno lo pone en su justa proporción, puede alcanzar ciertos grados de acuerdo. Decir que todo lo que ocurrió responde a un conjunto de errores indudables, pero que se cometió en un periodo acotado de tiempo de parte del presidente subministro, obviamente sería erróneo, ¿cierto? De hecho, una de las interpretaciones más extendidas de la crisis de octubre es que responde a problemas de larga data, entonces sería absurdo pensar de que todo pasa por las frases relativas a la flor o levantarse más temprano y en fin, ese conjunto de errores que cometió el piñerismo. Pero al mismo tiempo, negar que ese conjunto de declaraciones tuvo una importancia, fue algo así como la gota que rebalsó el vaso, también sería apresurado, porque la verdad es que este gobierno venía acompañado de un diagnóstico errado respecto a la situación de Chile, y esas frases evidenciaron la desconexión, y los mismos actores involucrados después en algunos casos pidieron disculpas, en otros reconocieron esos errores. Entonces a mí simplemente, de cara a un momento tan polarizado en el que estamos y en el cual a veces uno incurre en frases o críticas grandilocuentes, me parece que hacemos un esfuerzo por poner en su proporción las cosas. Insisto, si es que no llegamos a acuerdo, al menos podemos entendernos mejor. Y si es que uno hace eso, me parece indudable que algún papel, y discutiremos cuánto, algún papel en la crisis, no toda la explicación, pero sí alguna responsabilidad, tuvieron el conjunto de errores del gobierno. Y creo que es un ejemplo que nos puede ayudar a aproximarnos a esto de una manera más o menos civilizada y no dejar de escucharnos, que es el riesgo que corremos cuando pensamos que un solo factor tiene toda la explicación del caso, o bien cuando a priori le negamos su relevancia, siendo que es indudable que algún rol jugó. Solo eso quería acotar luego de me preocupa que Claudio esté ocupando el espacio de la democracia cristiana en este panel. No. Le preocupa que Claudio Alvarado esté ocupando ese espacio. En todo caso, en el ánimo también de aportar esta reflexión reflexiva, como dice, valga la redundancia, o la tautología. A ver, yo creo que efectivamente si hay algo que no podemos hacer por responsabilidad y por rigor analítico, es sobresimplificar fenómenos tan profundos como los que estamos viviendo y que todavía estamos, creo yo, procesando. Jamás me ha arrogado el diagnóstico preciso y absoluto de lo que pasó. Solamente señalé algunas declaraciones que daban cuenta de esa desconexión que señalabas tú, tocayo Claudio Alvarado. Ahora, de que hay situaciones más profundas, algunas de las cuales tienen que ver con la historia de Chile reciente, y otras que tienen que ver con fenómenos más globales, no cabe ninguna duda. Estallido social estamos viendo en muchos lugares del mundo, no solamente en el caso de Chile. Y eso da cuenta de que hay hoy día un problema global con el capitalismo descontrolado que hemos tenido, sin duda alguna, que eso ha generado a grandes mayorías con un alto nivel de vulnerabilidad y por supuesto también de temor. Y por otro lado también una crisis de la democracia representativa tal como la hemos conocido. Los populismos que han surgido en distintos lugares del planeta, no solamente en América Latina, dan cuenta con aquello. Entonces, tocayo, nada más lejos de querer sobresimplificar algo que está, creo yo, tiene raíces muy profundas. Ahora, en el caso de nuestro país, es evidente que así como no podemos minimizar la gravedad de los hechos de violencia y vandalismo que hemos tenido, me parece un error profundo de diagnóstico y también de mirada de futuro, ignorar aquellas causas que tienen que ver con la desigualdad, la desconexión con la élite. Nuevamente, yo no le estoy echando la culpa al ministro Mayanich del estallido social, pero cuando un ministro de salud dice, creo yo honestamente, aunque a uno le choque,
que él desconocía el nivel de pobreza y hacinamiento que había en nuestras ciudades. Lo que está diciendo es que hay una élite muy poderosa, muy importante, no solamente en el gobierno, también en la oposición, que en algún momento del camino se desconectó de lo que están viviendo mayorías muy importantes en nuestro país. Por eso que cuando digo conmemorar, digo también hacer una reflexión autocrítica de las cosas que no fuimos capaces de ver en su justa medida, del nivel, como me decía una pobladora de Puente Alto, de Bajos de Mena, Claudia Hernández, me decía, mira, don Claudio, nosotros no estábamos conformes, estábamos resignados. Y esa distinción, que es una distinción muy profunda, da cuenta de algunos de los problemas que teníamos, entre otros en el sistema de AFP, entre otros en el sistema de salud, y también, ojo, algo que muchas veces en el mundo progresista no decimos, también el malestar que hay respecto a un Estado que no funciona como debe. No solamente me refiero a Carabineros de Chile, si cuando los servicios sociales del Estado, cuando el sistema educacional no funciona como la gente necesita y merece, la gente también genera frustración. Entonces, yo reitero, creo que este es un fenómeno profundo, pero asociar el estallido solamente a las manifestaciones de violencia me parece que es un reduccionismo que nos inhibe de avanzar en las reformas profundas que requiere Chile. O sea, la clave es intentar ver la película completa, muy breve, para cerrar y la palabra a Cristian, sí. Yo creo que la clave es el esfuerzo por intentar ver la película completa, ¿cierto? Y eso es quizá lo más difícil es para los actores que están en la primera línea política, que están muy jugados por sus posiciones, sobre todo en un contexto tan polarizado como el actual. Pero bueno, la alta política es justamente el esfuerzo que debería llevar adelante. O sea, esto tuvo distintos componentes y solo intentando hacer un esfuerzo por abordarlo en su complejidad es que vamos a lograr salir adelante de la crisis, y eso yo no creo que sea demócrata cristiano. De hecho, yo creo que es una de las cosas que le falta al sistema político en su conjunto, pero me parece que es clave, digamos, es clave hacer el esfuerzo por ver la película completa. A ver, Cecilia, Cristian Valenzuela, sumándome al bloque amarillo, yo mira, yo partí cuando estaba en la universidad, iba a los fines de semana y el amarillo. Oye, iba los fines de semana a la toma de Peñalolén, cuando Claudio era alcalde, a trabajar, a ayudar, a construirme agua. Y yo me acuerdo que mucha gente en la derecha decía en la universidad, oye, esto no está bien porque estos son terrenos ilegales y no se pueden construir estas soluciones porque es ilegítimo. Y yo decía, me parece razonable jurídicamente tu argumento, pero en la práctica concreta, esa gente pasaba el invierno sin techo y necesitaba una solución de emergencia. Entonces, estos dos extremos de ver el mundo tampoco son adecuados. Y hoy día también se da, y saco ese ejemplo a colación, cuando algunos creen que todo se soluciona con acusaciones constitucionales, cuando una persona lleva apenas un mes de ejercicio, creyendo que los carabineros, el gobierno, todos están decididos a reprimir y solo reprimir. Y no es eso lo que están haciendo. Y tampoco los que creen que solo el orden público y solo es un problema de violencia, de los cuales yo no me incluyo. Entonces, en esa mirada más moderada de entender de que estos son temas muy complejos, creo que todos podemos colaborar en las soluciones, pero hay cosas que también tienen jerarquía. Sí. Entonces, cuando uno ve ciertos niveles de violencia, uno por supuesto clama por un orden público dentro de las normas, dentro de las reglamentaciones, dentro de las leyes, jamás superando, jamás negando que han habido abusos, excesos y violaciones a los derechos humanos que se tienen que investigar y que se tienen que sancionar. Sí, a propósito de lo que... Sí, Karina Delfino. No, dale, si quieres, después intervengo. Sí. No. Querías decir algo. ¿Tú querías decir algo de lo que estaban conversando? Sí. Porque yo iba a hablar de esto que conocimos de la unidad constituyente, que anuncia, ¿no es cierto?, que el 18 van a hacer cacerolazos, bocinazos, y que también dicen que la mejor manera de conmemorar ese 18 es ir a votar el 25, en fin. A eso me refería, ese nivel de expresión o de conmemoración, ¿qué les parecía? Sí, quería decir algo similar a lo que te iba a adelantar. Yo creo que lo que ocurrió a partir del 18 de octubre del año pasado y los movimientos que vinieron después, incluyendo obviamente que la gran marcha del 25 de octubre, abrió paso al proceso constituyente. Y yo creo que esto también es una lección, porque este malestar, recuerden que después del 18, con todas las escenas de violencia que vimos, todo lo que vino después, igual las manifestaciones eran pacíficas, pero las manifestaciones a propósito del 18 de octubre eran aceptadas en los sondeos y las encuestas de opinión que hubo después.
Y esto yo creo que precisamente porque hubo un sistema de abusos y desigualdades que ya las personas lo relevaron por sobre los mismos hechos de violencia. Y finalmente se abre este paso a la nueva Constitución. Yo creo que cuando dijo Cristian como de que Sebastián Piñera había ganado, del plebiscito, etcétera, que no se le olvide que más del 50% de la población se abstuvo de ir a votar, que votaron más los sectores acomodados de este país más que los sectores más populares, y por lo tanto había efectivamente un descontento que no se manifestó en esa elección, porque a lo mejor la candidatura alternativa, que era la candidatura nuestra, Alejandro Guiller, tampoco como que pudo como encantar a esas personas que fueran a votar, pero eso no significa que todo el mundo estuviera de acuerdo con Sebastián Piñera. Yo creo que ¿qué pasa de si aquí en vota adelante un 30% solamente, Karina, en el plebiscito? No, yo, ¿También o es sea, ilegítimo? Te hago la pregunta. Ustedes han puesto el tema de legítimo del plebiscito, no nosotros. Ojo ahí, con respecto a las votaciones. Como están los sistemas actuales, el que gana la mayoría gana. Lo que yo digo, es que hay una gran parte de las personas que no fue a votar y que no significaba que esas personas estaban por el proyecto Sebastián Piñera. Todo lo contrario, se estaba incubando un descontento producto de los abusos y las desigualdades históricas en este país que no se han podido superar y que finalmente abre paso a esta nueva Constitución. Yo creo que el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet tenía razón en poner el acento en una nueva Constitución de manera democrática, y finalmente el Estado no supo poder canalizar con mecanismos participativos todo este descontento para poder hacer una sociedad más justa, más igualitaria, con mejores lazos sociales, etcétera. Yo creo que hoy día, y ahora sí para terminar, pero se abre un amplio camino de alegrías y de esperanza. Yo creo que el proceso constituyente va a ser un proceso de encuentros para poder pensar en este Chile distinto que queremos. Claro. Ahora, les preguntaba por esto de los cacerolazos, los bocinazos, ¿están de acuerdo? ¿Cómo creen que se va a dar eso? Claudio Rego, puesto que es la DC, el PS, el PPD, Partido Radical, el PRO, que ya han hecho esta declaración y han anunciado esto, ¿qué dices tú? A ver, a mí me parece que la declaración, que la acabo de leer porque salió recién. Sí, la acabamos de informar en el diario Cooperativa. Sí. La estaba leyendo y va muy en la línea de lo que estábamos señalando. Yo me alegro mucho que se reconozcan todos estos componentes de lo que hemos hablado hoy día. Una reivindicación, por supuesto, de la manifestación social y tratar de que no se criminalice, una condena absoluta y sin ambigüedad respecto a las violaciones a los derechos humanos, la importancia de no prestarnos para que algunos pocos que probablemente no creen en el proceso constituyente se aprovechen de una manifestación pacífica para hacer actos de violencia que empañen la verdadera protesta. Yo creo que, mira, a mí me correspondió ser elegido presidente de la Federación de Estudiantes de la Católica en dictadura, pero a pocos meses de que ganara el presidente Patricio Aylwin. Y después pasar de la protesta a la propuesta, nos damos cuenta que era bien difícil. Y yo creo que en ese momento estamos también como país hoy día. ¿Cuándo logramos pasar del descontento, la rabia, la frustración que se ha expresado estos meses en algo que sea una proposición, una construcción de un país distinto? Y en eso creo que lo que llama unidad constitucional precisamente va en esa línea. La mejor manera de protestar hoy día, la mejor manera de dar una señal de lo que queremos como país, un país que crezca en justicia, pero que también crezca, en convivencia, en cohesión social, en respeto a la dignidad de las personas y en orden también, es a través de un plebiscito que nos da reglas del juego. Yo coincido con Karina en esto y con mucha gente que ha visto en esto una oportunidad tremenda. Para la gente de mi generación, votar en el plebiscito del 88 y haber ganado al dictador con un lápiz y un papel de manera pacífica fue el hito más importante de nuestras vidas. Yo creo que hay toda una generación para quien probablemente este plebiscito va a ser uno de los hitos más importantes en su vida desde el punto de vista ciudadano, me refiero, que creo que hay que cuidar ese proceso y tenemos que focalizarnos. Todas las energías nuestras deberían estar puestas en que el plebiscito del 25 de octubre sea un éxito en tranquilidad, en convocatoria y también, por supuesto, en un triunfo rotundo de la apruebo y la Convención Constituyente. Y respecto a esto, ¿tú vas a salir a cacerolear y
Pero, o sea, yo creo que el llamado a conmemorar a través de cacerola y bocinazo y bandereo, porque este es el último fin de semana más de campaña para la prueba. Hay quienes hemos estado yendo a ferias y hemos estado haciendo banderazo. Creo que esa es la manera, una manera alegre, como lo hicimos cuando derrotamos la dictadura y cuando yo espero que hagamos también lo mismo cuando gane la prueba el domingo subsiguiente. Claudio Alvarado, ¿cuál es tu análisis sobre esto? Sí, también estaba leyendo recién la declaración, ¿cierto? Porque como tú mismo decías, se acaba de anunciar, o sea, digamos ya poca hora, desde que la conocemos. Sí, yo me inquieta, digamos así, el distinto trato con el que se aproxima a las realidades que componen la movilización. O sea, yo hubiera esperado algo un poco más cauto en orden a salir ese día, considerando que va a ser un día complejo. Y sí, me falta, de todas maneras, la distinción que acá hemos hecho, que al menos Claudio también ha concordado estar de acuerdo, en que el 18 fue un día triste, el 18 fue un día violento, otra cosa del proceso que parte después, y eso yo no lo veo presente en la declaración, y creo que digámoslo así, que la izquierda o la centroizquierda debería estar más consciente que por los propios propósitos que impulsa, es muy importante distinguir la manifestación pacífica de la violenta. O sea, justamente quienes reivindican de que no hay que criminalizar la protesta debieran ser los primeros en distinguir y separar cuándo estamos en presencia de movilizaciones válidas y qué es lo que ha sido inaceptable. Y la declaración tiene algo así como un olor, como un tufillo a que el 18 de octubre se mira con buenos ojos. A diferencia del énfasis que ha puesto Claudio acá, de la distinción más clara, yo hubiera esperado eso, así comentando específicamente la declaración. ¿Y por qué yo creo que habría sido mejor mayor cautela? Porque, nuevamente, el 18 de octubre va a ser un día complicado, justamente porque sabemos que hay grupos antisistema, justamente porque los hechos de violencia en sentido estricto han seguido. Entonces, no sé, es como, me da la impresión como querer subirse a la ola de la movilización sin ser consciente de, o sin afirmar de manera categórica los riesgos implicados y la cara triste que tuvo la crisis de octubre. O sea, cualquiera que se tome en serio la convivencia pacífica debiera mirar nuevamente la película completa, y la película completa es que el 18 de octubre fue un día muy malo para el país. Otra cosa son las causas que explican el estallido, otra cosa son las movilizaciones pacíficas que vinieron después, pero que a una ciudad como Santiago le quemen, le vandalicen cientos de estaciones de metro, a nadie debiera, me parece que nadie debiera, a la hora de recordar un año, silenciar la dimensión negativa de ese fenómeno, porque es demasiado elocuente. Pero es como tener miedo a decir las cosas como son, es como querer ver la película solo en una parte que, insisto, sería un error creer que la crisis de octubre fue solo eso. Pero silenciar y tener el temor a llamar las cosas por su nombre, que aquí Claudio Rego lo ha hecho, digamos, el programa lo ha hecho, él ha separado las cosas, pero la declaración no lo hace, me llama la atención. Bueno, se nos termina el primer café de hoy. Gracias a Cristian Valenzuela, Claudio Alvarado, Claudio Rego y Karina Delfino. Que les vaya muy bien. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, Ceci. Abrazo, Cecilia, a todos los auditores y a ustedes también. Gracias, chao. Chao a todos. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.